Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda lección, a esta segunda lámina sobre cómo crear tu funnel de ventas de manera efectiva. En la clase pasada vimos qué es un funnel de ventas y por qué necesitamos uno. Vimos diferentes elementos que van a ser esenciales para poder ejecutarlo de manera correcta y sobre todo vimos diferentes leyes que se van a aplicar para que podamos eficientar todo el esfuerzo que hagamos para que el funnel de ventas se ejecute correctamente. El día de hoy vamos a ver cómo se desglosa un funnel perfecto, sobre todo el funnel de ventas hecho por Russell Brunson. Entonces vamos a ver cómo se desglosa el funnel perfecto, la fórmula de Brunson, y lo que vamos a ver, el objetivo de esta clase va a ser que podamos comprender cómo funciona cada etapa del funnel de ventas. Anteriormente vimos cómo es un plan de ventas tangible, cómo es un plan de funnel de ventas tangible, el de las 4 etapas, ¿se acuerdan? El de la fórmula, el del lead magnet, el de la video oferta matadora y el de la cita. Ya con esos podemos entender qué elementos y cuál es el mapa que se va a seguir, que va a seguir el usuario para que pueda llegar para que pueda llegar a concretar una cita y de ahí se concrete una venta. En este funnel de venta lo que vamos a ver es qué preguntas nos tenemos que hacer en cada etapa que se encuentre el lead. Esto nos va a permitir entender cómo vamos a desplazar poco a poco al usuario en las diferentes etapas del embudo de ventas, porque acorde a la etapa en la que se encuentre son los esfuerzos y estrategias que tenemos que realzar para que se pueda lograr el objetivo. No van a ser los mismos esfuerzos en un funnel de conciencia que a lo mejor puede ser en un funnel de conversión, y es lo que vamos a ver ahorita. Primero que nada vamos a visualizar qué tipo de etapas tenemos en el funnel de ventas. La primera etapa y la más grande es cuando definimos un cliente objetivo, cuando definimos qué nicho de mercado, qué segmento de mercado vamos a atacar. Es acá cuando vamos de lo general a lo particular. Aquí es cuando testeamos los mercados a los cuales pues vamos a intentar convertir en dinero, en transacciones, por medio del funnel de ventas. La primera etapa como tal se llamaría conciencia, se llamaría la del target. Esta nos va a servir para que cuando los traffickers, los pautadores, empiecen a generar el tráfico y empiecen a probar las campañas para ver qué mercados, qué segmentos, qué intereses reaccionan más a los mensajes que se les envían por imágenes, por videos difundidos por las redes sociales, ya sea Meta o Google, pues en esta primera etapa lo que vamos a hacer es evaluar ese mismo impacto. Cuántas reacciones, cuántos impactos, y es aquí donde nos vamos a hacer las 4 preguntas más importantes para saber cómo estamos avanzando. En la primera etapa nos vamos a preguntar cuántos impactos hubieron, cuántas visualizaciones, cuántos likes, cuántas personas lo vieron, cuántas veces lo vieron. Todo lo que se paute hay que respondernos esa pregunta, las cantidades, cuántas personas lo vieron. Luego tenemos en cuánto tiempo logramos todo ese impacto generado. La tercera pregunta es, ¿qué tan valioso es? ¿Cuánto representa en dinero? Si agarramos el ticket promedio de nuestros productos o servicios de nuestro negocio, podemos multiplicarlo por la cantidad de impactos que se realizaron. Si decimos entonces que 15,000 personas vieron nuestra imagen o nuestro video, agarrando un ticket promedio podemos multiplicarlo y de ahí sacar que a lo mejor tenemos $500,000 que podemos bajar directamente desde el océano azul, porque al final pues, son 15,000 impactos que se generaron y que lo vieron, y ahí hay una oportunidad para hacer una conversión y pues obviamente convertir el dinero. Entonces esos impactos representan un dinero a favor para el negocio que hay que ver bajar, y pues eso lo podemos sacar el ticket promedio por el número de impactos. Después tenemos el porcentaje del avance de la siguiente etapa. Aquí normalmente marketing nos va a dar la pauta de cómo van para la siguiente tanda de ads, para la siguiente puesta de campañas de publicidad para empuje, ya sea para empuje o para crear nuevos mercados, dependiendo en qué etapa se encuentre. La segunda etapa es la de suspectos, la de los interesados. Aquí entra más ya la parte de la segunda etapa del plan de trabajo. Se recuerdan el SEAD, si recuerdan el contenido de alto valor, el imán de leads, es aquí donde entra. En el anterior, de objetivo de cliente a target, lo van a ver los traffickers, la parte de la fórmula. ¿De acuerdo? En la parte de interesados, aquí entra ya directamente el imán de leads. Aquí tenemos que medirnos cuántos registros se realizaron en esa primera landing page. ¿Cuántos registros se realizaron? Pues mira, de los 15,000 impactos, porque hay que darle seguimiento obviamente, se generaron 5,000 registros, ¿ok? De ahí en cuánto tiempo, 25 días, a lo mejor a partir desde la primera etapa, podría ser 25 días desde el que se inició la campaña de la segunda etapa. Luego, ¿qué tan valioso es o cuánto dinero es? Si vemos que en la primera sección son $500,000 que se estima que equivale o vale esa base de datos, ya registrados podemos determinar cuánto
representen dinero, que sería lo mismo el ticket promedio por el número de registros que tenemos. Aquí en ejemplo pusimos 250,000 pesos, ¿no? Y el porcentaje de avance de la siguiente etapa, pues un 55%. Aquí es importante recalcar que qué tan valioso o cuánto representa en dinero la base de datos, los registros o los impactos va a depender obviamente del objetivo del producto que se vaya a vender, si va a ser un producto gancho, si va a ser un producto final de alto valor, que es el que nos da mayor rendimiento, pues va a depender, ¿no? Pero esas son las preguntas que siempre nos tenemos que hacer para saber que también estamos avanzando. En la tercera etapa está la parte de consideración. Ahí entra también cuántas personas o cuántos registros se realizaron directamente después de la parte del Video Sales Letter. Y es que en esta sección se dividen en diferentes maneras. ¿Por qué? Porque la parte de los prospectos se pueden en la consideración se puede tomar de diferentes maneras. La principal siempre va a ser cuántos registros se realizaron en el Video Sales Letter, porque normalmente el Video Sales Letter o la landing page, que es donde está el BOM, la video oferta matadora, etcétera. Aquí puede ser que a lo mejor un registro ya sea de consideración. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa que sigue es la cita, que es donde se llevaría la cuarta etapa, que son los clientes que están en la etapa de la conversión o que se han convertido ya. Va a depender mucho del criterio de la empresa, igual depende mucho de lo que venda, pero normalmente no es complicado. O sea, si agarramos el plan de trabajo normal que tenemos, la consideración serían todas las personas que se registran después de la video oferta matadora para la cita. Si en la cita se cierra, pues ya pasa la etapa 4, que es la conversión. Pero en la etapa de consideración aplica lo mismo. ¿Cuántos registros subieron? O a lo mejor cuántas visitas subieron en esa landing page. Igual podemos tener como un tipo carritos abandonados, pero serían que llegan a lo mejor a la página de agendamiento de citas, de booking, del book appointment, pero no agendan al final la cita. Podría llamarse como un tipo carrito abandonado, pero de registros. Aquí nosotros lo vamos a notar porque cuando se configura bien el CRM, se le van a poner unas etiquetas conforme avance el cliente. Esa etiqueta nos va a decir en dónde está. Entonces podría ser a lo mejor que sí llegó a la video oferta matadora, pero hasta llegó al book appointment y vio las preguntas del formulario para conocerlo más y ya agendar la fecha y la hora de la cita. Pero a lo mejor se quedó allá, entonces puede ser que sí esté en consideración y ya con esta etiqueta ya entre. Entonces va a depender también el criterio, pero aquí en pocas palabras, ¿cuántos registros, cuántos leads tienen el tag de que llegó a lo mejor a la video oferta matadora y al book appointment, pero no avanzó? Todo esto aquí se pueden a lo mejor hasta preguntarnos cuántos registros, cuántas visitas a las landing page, etcétera. La pregunta es ¿cuántos? De ahí, ¿en cuánto tiempo? Y lo mismo, ahora, ¿cuánto representa eso? Porque las personas que se quedaron, a lo mejor hay 250,000 pesos atorados en donde está el ebook, donde está el imán de leads, pero a lo mejor hay 185,000 pesos atorados en prospectos que se quedaron en la video oferta matadora, que ya vieron el video donde se explica todo lo que ofrecemos, pero pues no han agendado una cita o no han picado el botón de comprar para pasar la tarjeta. Y por último, o bueno, penúltimo, es la de conversión. Esta nos va a servir cuando ya ahora sí de la cita se agendó una venta, cuando el vendedor ya dice que aceptó el dinero, que se aceptó todo, la transacción correctamente. Entonces cuando vemos el pago, pues ya aquí nos preguntamos pues cuántas compras hicieron o cuántas citas se hicieron. Les digo, la conversión va a depender desde el plano en el que lo veamos. La conversión puede ser una cita como puede ser también una compra. Entonces, independientemente de eso, hay que preguntarnos cuántas conversiones subieron. ¿De acuerdo? De ahí, obviamente, en cuánto tiempo se consiguieron. Puede ser desde el día 1 de conciencia hasta solamente desde que inició las campañas de empuje a conversión. ¿Y qué tan valioso es y cuánto representa dinero? Pues aquí es obvio, aquí dependiendo de lo que se haya vendido, pues es lo que se pone. Y el número de avance para la siguiente etapa, pues lo mismo. Marketing o los traffickers nos van a decir cuánto falta para que la siguiente campaña, donde todos los clientes que se han convertido pasen ahora a lealtad. Que este es más sencillo, es simplemente venderle un upsell, un downsell, un producto de apertura, podría igual ser. Son productos que simplemente van a subir el ticket promedio de cada cliente. Y con esto vamos a conseguir ventas, siempre ventas, un generador de ingresos muy bueno. Entonces, ya una vez dándole un repaso a esta imagen, ya podemos entender cómo vamos a estar moviendo a los leads en nuestro funnel de ventas y qué preguntas nos tenemos que realizar para supervisarlos correctamente. Ahora, vamos a irnos un poquito a la teoría, a un poquito aquí de texto, donde vamos a analizar pues ahora sí nuevamente cuáles son estas etapas de ventas. Ya vimos que es la conciencia, que es el target, aquí entran los traffickers, aquí entra toda la parte de la pauta digital, la parte de la fórmula.
Suspectos o interesados, aquí entra más la parte del imán de leads, del ebook, del webinar, de la landing page donde hacemos la primera transacción de datos. Prospectos es la etapa de la consideración. Recuerden que aquí hicimos énfasis que los prospectos puede ser una visita a al video sales letter, a la video oferta matadora, también puede ser una visita al book appointment, puede ser a lo mejor que se quedó hasta en la etapa de que llenó los datos pero al final no le dio a agendar en fecha y hora, hasta el punto en el que ya agendó una cita o puso su tarjeta de crédito débito para hacer una compra de un apartado o un enganche. Eso se considera como la parte de la consideración. Bueno, la parte última de la tarjeta no sería conversión, pero sí la parte de visitar la videooferta matadora, el book appointment y todo, hasta antes de la cita se puede hacer una consideración. Igual recuerden que una consideración entra cuando la persona ya prácticamente llegó hasta la etapa del book appointment, pero pues no agenda cita. ¿Por qué? Porque si agenda una cita, entonces ya podemos decir que hay una conversión. De hecho, la realidad es de que si se agendan muchas citas, pero al final no se están cerrando, no hay que preocuparnos ni hay que desesperarnos. Ellos ya son unos clientes, ya hicimos todo lo que se tenía que hacer para generar confianza, generar autoridad y esta persona se anime a agendar una cita. Ahí ya hay que inspeccionar y lo vamos a ver más adelante, qué fue lo que pasó en esa cita infalible, qué fue lo que no sucedió bien para que el cierre se dé bien. Ahí va a ser trabajo del vendedor, recopilar toda la información, hacer preguntas para que se quede el expediente ahí y más adelante cuando se retome a lo mejor una oportunidad de cierre con esta persona, sepamos en qué se quedó o en dónde fallamos. Entonces recuerden que una conversión es desde que agendamos una cita hasta que el cliente hace un apartado, un enganche o aparta algo, ¿no? Y la lealtad, que es que el cliente esté compre y compre o que nos esté recomendando. Ahora vamos a ver una breve introducción en cada etapa del funnel de ventas para que se puedan guiar mucho más fácil y también puedan obviamente guiar a los clientes potenciales desde la primera interacción hasta su compra. Ahorita vamos a desglosar cada etapa del funnel de ventas y vamos a proporcionar algunos ejercicios prácticos que nos van a servir para implementar estas estrategias en tu negocio. La primera de conciencia, el objetivo siempre va a ser atraer y captar la atención del público objetivo. Recuerden que aquí lo que vamos a hacer es que en esta etapa vamos a hacer que las personas conozcan nuestra marca, conozcan un poquito sobre cómo les podemos ayudar, a lo mejor con un blog, con un video viral. La idea es captar su atención para que así ya podamos luego presentar una oferta a la gente que no nos conoce. Esto, si se acuerdan, va más enfocado para atacar el océano azul. Las estrategias que podemos implementar acá es marketing de contenidos como los blogs, como los videos, los posts, las redes sociales que aborden problemas y las necesidades de la audiencia. Aquí también va a ser importante ver la publicidad pagada como los anuncios de Google, Facebook y otras plataformas como TikTok y LinkedIn para llegar a un público más amplio. Y un ejercicio práctico que podemos hacer para trabajar y poner en práctica nuestros conocimientos es definir un target. Una vez que definamos un target, un nicho de mercado, un segmento de mercado, de ahí podemos preguntarnos cuál sería el mejor imán para atraer su atención. Un ebook, una clase y sobre todo de qué tema sería. ¿Cuál sería el problema que le resolverías? ¿En qué le ayudarías o cómo lo ayudarías para para que se acerque más tu cliente a ese deseo? Y de ahí, ¿cómo lo implementarías en una publicidad pagada? Si tienes alguna noción de la publicidad pagada, sea mucho o poco, ¿qué es lo que tú harías? ¿Qué pedirías? ¿Cómo dirías que se segmente o cómo dirías que se ponga la publicidad o dónde te gustaría que apareciera, que sea lo idóneo para que así se genere la interacción? Una frase reflexiva muy interesante es que el marketing ya no trata de las cosas que haces, sino de las historias que cuentas. Y esto nos va a servir muy bien al momento de crear contenido que llame la atención. Porque ahorita no vamos a vender, simplemente queremos captar su atención con algo chistoso, con algo trivial, a lo mejor con un tip. Va a depender mucho de nuestra creatividad y nuestro ingenio. Pero siempre al final contar una historia, el storytelling nos va a ayudar mucho en esta parte. Toda esa frase por Seth Godin. En la sección de suspectos de interesados, el objetivo de esa etapa, de ese funnel, de los esfuerzos que enfoquemos en esta sección, va a ser para identificar a los interesados y captar los datos de contacto, que es lo que les comentaba, la parte del lead magnet, la parte de la landing page. Aquí, una vez que hemos captado la atención de la audiencia, el siguiente paso va a ser identificar a aquellos que muestren interés y obtener su información de contacto para continuar la comunicación. Aquí es donde entra en juego el papel del lead magnet, del imán de leads.
¿Qué estrategias vamos a utilizar? Una landing page, crear una página de destino específica para captar los datos de contacto a cambio de un lead magnet, ¿recuerdan? Y también un formulario opt-in, que este formulario nos va a servir para que los visitantes se suscriban a la lista. Esto puede ser que le pidamos nada más un correo, nombre, correo y WhatsApp. A lo mejor podemos poner dos casillas de aceptar, como una casilla de aceptar términos y condiciones y otra en la que le pregunte si quiere recibir el lead magnet por WhatsApp. Lo veremos más adelante. Aquí el ejercicio práctico que podemos hacer es diseñar una landing page y no tal cual técnicamente, sino que escriban y redacten cómo se imaginan esa landing page, qué tiene que tener, cuál es el beneficio, qué es lo que van a aprender, qué es lo que van a ver visualmente, qué tiene que tener para que la persona se convenzca. No hay que diseñarlo como tal, sino simplemente imaginarlo desde nuestros conocimientos para que luego se trabaje ya con un diseñador o en la sección de cómo diseñar tu lead magnet y el diseño, pues ya lo veríamos, ¿no? Pero aquí la cuestión es escribir cómo te imaginas esa landing page. Y después hay que hacer una optimización de formularios, que aquí lo importante va a ser siempre estudiar muy bien qué es lo que le vamos a preguntar. En algunos casos solo es necesario pedir el email y en otros casos vale la pena pedir el nombre, correo y hasta ubicación o alguna otra pregunta adicional. Esto podría servir mucho si la estrategia va en tema de hacer algún tipo de diagnóstico o algo en especial. Y una frase reflexiva muy buena es que el objetivo del marketing es conocer y comprender al cliente, también que el producto o servicio se venda solo. Cuando conocemos bien, esto es por Peter Drucker, esto es importante porque si conocemos los beneficios y destacamos los beneficios, poco a poco vamos a ir emocionando al cliente y él ni siquiera va a saber al final qué es lo que le estamos vendiendo, pero sabe que sí le vamos a resolver un problema o lo vamos a ayudar a alcanzar eso que tanto desea. En la tercera sección de consideración, el objetivo va a ser nutrir a la relación con los prospectos y generar confianza. Hay que hacer una relación con los prospectos. En esa etapa es importante enfocarnos en educar y mantener el interés del prospecto, brindándoles información valiosa que los ayude a considerar tu oferta. Las estrategias que vamos a utilizar acá siempre van a ser la secuencia de emails, los webinars y los demos. Siempre que queramos hacer que una persona nos considere o podamos testear si realmente vale la pena, ofrézcale primero que nada por medio de secuencia de emails, tips, visita un blog o ya algo más agresivo, regístrate un webinar o vamos a reunirnos para una demo. Esto puede ser interesante porque no le estás vendiendo, sino le estás ofreciendo valor de, oye, te doy una clase privada, te doy una demo para que pruebes antes de comprar. Esto es buenísimo para la consideración. Y un ejercicio práctico es, crea una secuencia de emails, agarra una libreta, una hoja o tu Word o un notas de tu celular y escribe cómo sería solo el texto del mensaje que le quieres hacer llegar a una persona para saber si te puede tomar en consideración o no. Y este ejercicio es muy importante porque dependiendo del puesto que tú desempeñes, el rol que tú desempeñes como director, gerente, licenciado en marketing, trafficker, tú tienes una comunicación que a lo mejor consideras que es buena para ver si la consideración de las personas es buena. Entonces, que todo el equipo haga este ejercicio nos va a dar diferentes puntos de vista para atraer a la persona y de aquí podamos sacar la secuencia final. Y por último, vamos a organizar un webinar. ¿Qué tema podrías presentar? ¿Qué 3 problemas podrías resolver en un webinar para que así los regales y las personas puedan entrar y ya tengas una manera de presentarle a una cantidad de personas en vivo y que ya luego uno a uno puedas hacer un cierre efectivo, ¿no? Hagas la oferta final. Y aquí tenemos una frase reflexiva que es que la gente no compra productos, sino compra mejores versiones de sí mismas. Y esto es lo que justamente hay que lograr con el webinar o con la demo, que vea la transformación que va a tener, que pueda visualizar y sentir cómo su vida va a ser mejor, cómo él va a desempeñarse mejor como persona, ya sea que vendas una casa, que vendas una bebida, que vendas comida, que vendas un servicio, siempre las personas van a querer ser mejores. Y esto es un motivador muy bueno. Esta frase la dijo Tim Ferriss y nos puede servir mucho para la etapa de consideración. En la etapa de conversión, el objetivo va a ser, como bien dice, convertir los prospectos en clientes pagantes. Anteriormente ya habíamos visto ese término de los clientes pagantes. En esta etapa se centra en la venta. Va a ser crucial ofrecer una propuesta de valor clara y atractiva para que los prospectos se conviertan en clientes. La etapa de la conversión es importante aplicar 2 estrategias. Primero, la de las ofertas limitadas. Crear una oferta especial y promociones que incentiven a la compra inmediata. Eso se logra cuando limitamos las opciones o el tiempo en el cual se puede hacer. De hecho, más adelante vamos a ver que nunca deben pasar más de 15 días en el que se concrete un cierre. ¿Por qué? Porque normalmente las personas cobran cada semana o cada quincena o a fin de mes y
siempre que cada 15 días es el tiempo máximo que tenemos para enfocar los esfuerzos en una persona para empujar el cierre. Entonces, siempre que tengamos ofertas limitadas van a aumentar que incentivemos a la compra inmediata. Y las ofertas de apertura, pues esos son productos de bajo costo, servicios de bajo costo o hasta gratis, pues para convertir los prospectos en clientes iniciales. Va a depender mucho de lo que vendas y de lo que puedas ofrecer y de la lista de productos o servicios que hayas hecho para intercambiar, pero esto te va a servir bastante. Y un ejercicio práctico es pues diseñar esa oferta especial y cómo implementarías una oferta de bajo costo en tu negocio para que así puedas testear si realmente es un cliente que va a pagar a futuro el producto final y si te conviene. Y una frase muy importante de Warren Buffett es: el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Esto es muy importante porque en un funnel de ventas nosotros primero presentamos el valor de lo que va a obtener el cliente. De hecho, en las 3 primeras etapas y hasta en la etapa final de la oferta es cuando tiramos el precio para que lo pueda obtener. Si se acuerdan de la gráfica del océano azul y del océano rojo, ahí se presenta o lo podemos visualizar más tangiblemente. Y en la etapa de lealtad, pues obviamente el objetivo es fomentar la lealtad y las compras repetidas. En esta última etapa el objetivo es mantener a los clientes satisfechos y fomentar la repetición de compra a través de la lealtad y la satisfacción al cliente. Aquí es cuando vamos a aumentar el ticket promedio o cuando aumentemos el tráfico en nuestra tienda, en nuestro piso. Pues lo ideal es que ahora ya no se lleven $200, $300, sino que ahora se lleven 700, 800, etcétera, dependiendo la moneda a la que manejen, pero la idea es que crezcamos ese ticket promedio. Las estrategias siempre van a ser usar programas de lealtad que implementen programas de recompensas por las compras frecuentes, por ser clientes recurrentes. Aquí va a jugar un papel importante en las empresas de productos, los puntos de venta. Y en dado caso que seas de servicios, podríamos a lo mejor luego indagar en la parte de un e-commerce que permite implementar este tipo, sobre todo si tu empresa o servicio puede ofrecer suscripciones, pero eso lo veremos más adelante. Y obviamente un seguimiento postventa. Siempre es importante capacitar a los vendedores o tener un equipo que dé atención y soporte a los clientes que ya están comprando. Recuerden, cada dato cuenta, cada esfuerzo cuenta. Entonces, que tengamos un equipo que esté recopilando información de lo que el cliente está viviendo nos va a servir para mejorar a futuro nuestros procesos. Un ejercicio práctico va a ser diseñar un programa de lealtad. ¿Tú cómo podrías implementar un programa de lealtad en tu negocio, en tu producto o servicio? Y planifica un seguimiento postventa. ¿Qué es lo que vas a hacer después de que se cierre una venta? ¿Cómo vas a hacerle las preguntas adecuadas para saber si el proceso es correcto, si les gustó, si no les gustó? ¿Cómo indagarías y qué preguntas usarías para saber más al respecto en un cliente que ya compró? Y siempre es importante conseguir el social proof, conseguir que esta persona nos envíe un video, nos envíe un comentario, nos deje un comentario en Google, en Facebook, siempre es importante. ¿Por qué? Porque eso va a reforzar cuando las otras personas compren que la gente nos recomienda. Y una frase de Walt Disney es que la forma de pensar es dejar de hablar y comenzar a hacer. Por eso, ya con esta información podemos empezar a trabajar y hacer ejercicios que nos empiecen a ayudar a adentrarnos paso a paso en este mundo de los funnels de ventas. Vamos a ver ahora, ¿se acuerdan que vimos 3 cosas que son importantes que necesitamos para el desarrollo correcto de un funnel de ventas? En la parte de documentos importantes es aquí donde nosotros vamos a perfilar a nuestro cliente ideal, donde vamos a también analizar a nuestra competencia, donde vamos a crear nuestros títulos de imán de contactos. Estos títulos nos van a servir para crear los lead magnets, los imán de leads de manera ilimitada. Con esto, esta herramienta que es la más importante, déjenme decirles, porque cuando dominemos el cómo crear estos títulos de manera masiva, por cada título podemos crear una campaña, un video ad, un video tip. Lo vamos a ver más adelante cómo los títulos de imán de contactos realmente nos van a permitir tener legiones de funnels de ventas 24/7 generando bases de datos por nosotros de manera acelerada y exponencial. Más adelante veremos cómo generar esos títulos de alto impacto. Igual vamos a generar y va a haber un documento importante que hay que supervisar, que es la videooferta matadora del soporte. ¿Esto qué quiere decir? Es una plantilla, es un documento en PDF y en Word que nos va a servir para llenar todos los datos para definir correctamente nuestra propuesta única de valor. Esta es la que nos va a servir para hacer el cierre, para hacer la transacción monetaria final. ¿De acuerdo? Y por último, siempre va a ser importante tener los guiones de los videos que vamos a pautar. Este es el contenido que se le va a dar al trafficker para que así nada más él se encargue de targetear con el perfil de cliente ideal en Facebook y en Google y listo. Solo hay que medir con las preguntas que vimos anteriormente para saber si ese mercado es correcto. Al final,
lo que tenemos que hacer es analizar los datos correctamente para saber si la apuesta que hicimos hacia ese mercado fue la idónea. De ahí vamos a pasar al segundo cuadro, que es el software CRM. En la segunda etapa vamos a pasar en el CRM del software. Aquí es interesante porque lo que tenemos que llenar son 3 plantillas importantes. Primero, tener la plantilla lista de 12 correos ya establecidos del WhatsApp y de correos electrónicos. Estas plantillas son 12 mensajes ya hechas para que tú solo cambies ciertas cosas y puedas enviar y dar seguimiento a tus leads, a tus prospectos. Después te vamos a dar una guía del paso a paso de cómo corroborar la salida de correos para que sean seguros y los puedas hacer de manera masiva y no lleguen spam. Después te vamos a dar una guía de cómo automatizar y configurar de manera inicial tu CRM. Esto es lo más importante, sobre todo la primera vez que vas a configurar tu software para tus funnels de ventas. Y por último, vamos a brindarte todas las plantillas de WordPress para que tú puedas generar tus 3 landing page, puedas generar 2 video ofertas matadoras y al final puedas agendar, tener una landing page con el agendamiento de citas, con las preguntas para evaluar o hasta un e-commerce de servicios o productos para que puedas cobrar directamente en tu página web. Aquí hasta el final podrás darle clic para descargar este archivo. Es un zip, si no es un link directamente a Drive, donde vas a poder acceder a más de 17 plantillas que son las que vamos a estar utilizando más adelante para ir llenando cada uno de estos y tener al final listo nuestro plan de trabajo, nuestro funnel de ventas tangible. Entonces estas plantillas más adelante las estaremos tocando uno a uno y a detalle para que las llenemos de manera lo más exacto y preciso y pues ya sepamos cuánto tiempo hay que dedicarle para que la información sea lo más exacta y veraz posible. Entonces, esas son las 3 partes más importantes: los documentos, el CRM y la parte de la landing page, que nosotros les proporcionaremos las plantillas para que los llenemos más adelante. Ahora, el material de lo que se requiere para poder llegar a cobrar o intercambiar servicios o productos por dinero es la siguiente tabla. Necesitamos primero que nada tener bien claro quiénes se van a encargar de la parte del social ads, quién va a ser el equipo en pautar Google, Facebook, Instagram y LinkedIn. Como les comenté, a lo mejor podríamos tener experiencia para hacerlo, pero si podemos contar con un equipo especialista en hacer esto, es mucho mejor. Lo segundo es tener el opt-in o la apertura o el primer intercambio, la primera transacción. Aquí es importante ya definir si va a ser un webinar, si va a ser un ebook, si va a ser un cupón, cuál va a ser. Esto es importante para que hagamos las transacciones. Después, definir cuál va a ser la videooferta matadora. Esto ya sea para que nos los compren en un costo chiquito, para ver si es un cliente pagadero, o a lo mejor para regalarle algo a cambio de una cita. Va a depender mucho de tu estrategia, pero la idea es acá definir si va a ser una consultoría, una revisión, una cotización, un diagnóstico, a lo mejor un apartado, etcétera. Y ya por último, pues, ¿qué proceso de cierre vamos a llevar? Si se va a cobrar directamente y ahí acaba, porque podría ser que se haga de manera automática con un e-commerce, o a lo mejor es con seguimiento. Esto normalmente se da cuando es una cita. Se tiene una cita y de ahí se hace un seguimiento pues hasta que se hace el cobro. Ahora, los ingredientes para un funnel de ventas, para que así sepamos, una vez ya desglosado todo el funnel de ventas, cómo vamos a repartir todas las responsabilidades y qué es lo que necesitamos, pues se va a dividir en 4 etapas, o más bien en 4 elementos muy importantes. El primero va a depender del proceso que nosotros llevemos, que es lo que vamos a ver más adelante y les vamos a enseñar paso a paso. El proceso que les vamos a enseñar es cómo crear ese camino del Customer Journey. Es prácticamente ese caminito en el cual el cliente va a pasar, que es el que vimos al inicio del video, y cómo le vamos a medir y le vamos a brindar el mensaje. De ahí vamos a generar el proceso de la metodología de prospección, que es prácticamente el imán de leads. Vamos a generar la metodología de conversión, que ahí entra el BSL, la videooferta matadora. Vamos a generar el seguimiento de prospección, que es lo que estábamos hablando, y el seguimiento de conversión. Todo esto por medio de una plantilla de reportes que nos permita ver si realmente lo estamos haciendo de manera efectiva. Todo esto lo vamos a ver paso a paso en las siguientes lecciones, en las siguientes láminas. En la parte de personas, lo que vamos a requerir es un número de equipo de trabajo, ya sea en marketing, ya sea en ventas, ya sea en auxiliares. Siempre es importante saber con cuántos contamos, cuántas personas vamos a contar y en qué departamentos se van a desempeñar, qué roles van a cumplir.
Es importante igual definir quiénes van a ser las personas que van a capacitar, quiénes van a ser las personas que van a reclutar, qué van a hacer la incorporación, quiénes van a generar la cultura y los valores, las normas y el entorno, la ejecución. Normalmente esto va dirigido a los gerentes y al equipo de trabajo. Aquí es normalmente donde hacemos un pequeño organigrama para destinar pues los puestos y los roles de cada quien. La infraestructura es muy fácil y muy sencilla, no hay que complicarnos tanto. Lo que sí es importante es saber que necesitamos un CRM de ventas, necesitamos definir bien cómo nos vamos a estar comunicando y cómo se van a comunicar los vendedores y todas las partes, hasta los mismos clientes. ¿Qué sistemas BI o de informes vamos a utilizar a lo largo y al final les vamos a enseñar qué tipo de plataformas vamos a utilizar para poder leer las métricas, analizarlas y de ahí poder interpretarlas? La inteligencia de mercados y de clientes ERP es una parte importante que no es necesaria u obligatoria, pero es importante porque recuerden, entre más datos podamos conseguir hasta de nuestros procesos internos, más nos va a ayudar a poder mejorar nuestros procesos de prospección y de conversión, que eso ya lo vimos en la primera parte, en la naranja, la de procesos, que es importante. Entonces, si tuviéramos o tenemos o contamos con un ERP que nos ayude a medir de manera interna lo que hacemos, nuestros tiempos como equipo, vamos a mejorar muchísimo. Si te interesa saber más de ERP, en la sección de aquí del librito podrás ver más al respecto en los otros cursos que tenemos. La colaboración y el equipo va a ser muy importante, sobre todo para conocer la infraestructura en la cual tu empresa se va a desempeñar. Aquí va a ser muy importante que tengan claros sus procesos internos de cómo trabajan con sus colaboradores y con sus equipos de trabajo. Esto es interesante porque normalmente dejamos de lado esa parte. A veces cuando queremos contratar una solución o invertir en soluciones, dejamos a un lado la parte interna que ya tenemos. Y esa es una parte que tenemos que checar porque a lo mejor ahí pueden haber cuellos de botella o focos rojos que nos pueden impedir luego desarrollar correctamente un funnel de ventas. Entonces es importante que chequen su infraestructura interna en cuanto a los colaboradores y al equipo de trabajo. Y por último, tener en cuenta quién va a ser la gestión del conocimiento del CRM. Esto es importante porque la administración del CRM es la parte crucial para poder sacar la información de los leads y de ahí se puede hacer una traducción, una interpretación correcta. Aquí, más que nada, es determinar quién va a ser el operador del CRM y, como vimos también en el módulo anterior, en la lámina anterior, tener unas buenas prácticas para documentar todo esto, porque recuerden, toda información y conocimiento y práctica que generemos cuenta y aporta. Entonces es muy importante saber cómo vamos a gestionar todo el conocimiento que generemos en el CRM. En pocas palabras, igual, qué tipo de preguntas nos debemos de hacer que el CRM nos tenga que responder también. El último bucket o el último cajón de los ingredientes que vamos a necesitar son los partners. Siempre vamos a requerir de ayuda externa o a lo mejor nos podemos apoyar de otras personas. Es aquí donde tenemos que sacar una lista a lo mejor de los distribuidores, de los consultores, de los integradores o socios comerciales de marketing que nos puedan ayudar más adelante. Si nos cobran o no nos cobran, si son amigos, si no son amigos, si son grupos, lo que sea, es importante tener claro dónde podemos buscar ayuda porque a lo largo de esto van a ver que cuando quieran adaptar su negocio, su estrategia a los funnels de venta, van a requerir a veces apoyarse de otras personas. Entonces, para no hacer más tardado esta parte, simplemente saquen una lista de todo eso para que cuando necesiten ayuda sepan a quién recurrir. Entonces, los ingredientes para un funnel de ventas es tener bien claro la lista de lo que se requiere en los procesos, una lista de lo que se requiere para el equipo de trabajo, las personas, una lista de la infraestructura que vamos a necesitar, qué es lo que requerimos ir checando y trabajar como empresa, como gente que se encarga del desarrollo del crecimiento de la empresa, y la lista de la gente externa de la cual nos podemos apoyar. Ahora vamos a hablar sobre una estrategia que se llama el pre-sale y post-sale, la preventa y la postventa. Este es un diagrama que más que nada nos va a ayudar a identificar o a mapear o a visualizar de una mejor manera todo lo que anteriormente vimos. Observemos. Primero, todo el proceso va a iniciar desde una campaña de testeo. ¿Se acuerdan? En la sección de acá, cuando empezamos a ver la estructura, la parte de la conciencia, la parte 1, es esta sección. Es la sección donde generamos el testeo del mercado. Aquí vemos qué tan grande es, cuántas personas hay, cuánto representa en dinero, porque al final un mercado representa el dinero máximo que podemos llegar a conseguir. Entonces ahí nos va a dar la pauta si vale la pena o no vale la pena y qué tan atacado está ese mercado.
Después tenemos la parte del registro de Optim, que es un lead potencial, lo que habíamos visto de igual manera en la sección de acá. Son la parte de los interesados. De igual manera hasta lo podríamos medio machar con que la estructura del lead potencial es también la serie de transacciones para generar un intercambio. Yo te doy algo y tú me das los datos. Entonces es un registro de apertura de Optim. Aquí podemos checar si el cliente es pagadero, no es pagadero, o a lo mejor simplemente queremos la base de datos de acá. Este es un lead potencial. Ahora muy bien, vamos a ver la estrategia de preventa y la de postventa. Esto va a ser muy importante para que comprendamos cómo funciona esta sección de acá, la guía que nos va a servir para hacernos estas preguntas. En la primera sección de conciencia del target nos vamos a encontrar con que aquí está el supuesto lead. Aquí es donde las campañas de testeo de mercado van a hacer su trabajo. Nos van a decir qué tan grande es el mercado, cuánto representa en dinero, cuál es la capacidad máxima que podemos bajar de dinero. Al final un mercado representa una cantidad de dinero. Si decimos que le vamos a vender servicios jurídicos a un doctor, a lo mejor el mercado solo hay de 3, 4 millones de pesos, que es la cantidad de doctores que a lo mejor nos pueden contratar el servicio. Tener estas métricas claras nos va a servir justamente para saber si vale la pena continuar con un funnel de ventas hacia un mercado. Eso ahorita lo vamos a ver. En segundo punto, que es la parte de los suspectos, de los interesados, aquí vemos si el lead es potencial, aquí vemos si realmente el lead puede llegar a presentar una oportunidad de compra. Aquí lo evaluamos con el registro del Optim, con el registro del imán de prospectos. El imán de prospectos nos va a dar la pauta de qué tan interesado está, porque pues ahí se genera una transacción, un intercambio de datos por algo de valor. Luego en el lead calificado, ahí entra la parte de consideración. Si la persona llega al booking, llega a la videoferta matadora y hasta se llega a registrar, podemos decir que es un lead calificado. Ya a partir de ahí podemos decidir o decir que podemos persuadir a la venta. Y si se genera una cita o se genera una compra del carrito, pues es ahí donde ya se generó la oportunidad de compra o prácticamente la oportunidad para hacer un cierre. Porque si compra algo en el carrito, luego le podemos vender algo más. O se agenda una cita, ahí ya podemos cerrar esa misma cita. La parte importante siempre es darle seguimiento al cierre, y es que cierre de venta es hasta que se ejecuta el pago. Cuando tenemos el dinero ya en nuestra tarjeta, podemos decir que el cierre se hizo de manera efectiva, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues se entrega la nota o los contratos del producto o servicio que se le está dando, se le hace una implementación, se le hace la instalación, dependiendo de lo que estén vendiendo, y parte de la postventa pues es el servicio que se le va a dar, una encuesta de satisfacción, una encuesta de calidad, ¿qué le pareció? Esta es la parte muy importante o la más importante de todas, porque aquí vamos a recopilar información de alguien que ya confía en nosotros. Eso nos va a servir para que podamos mejorar lo que no se hizo bien, y lo que se está haciendo bien se repita y se testee para ver si vale la pena de que eso aún sigue funcionando. Entonces en la preventa vamos a ver que es todo ese funnel de ventas desde que testeamos un target hasta que concretamos un pago directo. Y la postventa pues va a ser la entrega y la encuesta de calidad. Aquí va a ser muy importante los roles que más adelante los vamos a ver, de cómo el de marketing entra en la postventa, cómo el vendedor entra en la postventa, y de igual manera qué funciones tienen que cumplir en la postventa. Otra parte importante para desglosar un funnel de ventas es saber cómo los vamos a medir, y más adelante vamos a ver que realmente los KPIs o los reportes que vamos a necesitar para saber si vamos bien no son tantos, ni tampoco tenemos que llenarnos de documentos para poder saber si vamos bien. Solo hay que hacernos las preguntas adecuadas. Dependiendo si estamos en la prospección o en la conversión, es como vamos a decidir qué preguntas nos vamos a hacer. Te pongo un ejemplo. En la parte de la prospección nos tenemos que preguntar cuál fue el impacto de las impresiones digitales, de todo lo que se pautó a un mercado en especial, cuál fue el impacto, cuántas personas lo vieron. De ahí podemos preguntarnos cuántas personas se registraron en la landing page del contenido de alto valor, que es aquí donde entra el ebook, donde entra el webinar, la clase, etc. Después de ahí nos podemos preguntar cuántos registros o descargas se realizaron para participar en el ebook
o en el webinar, porque no es lo mismo las personas que visitaron la landing page, que más adelante les vamos a enseñar cómo vamos a ver eso en el CRM, a los registros, porque podemos decir que llegaron 100,000 visitas a la landing, pero de ahí solo concluimos 10 registros para la descarga del ebook, o 10 registros y al final de esos 10 registros solo 5 abrieron o descargaron el ebook, etcétera. De ahí, lo que podemos medir después es la tasa de apertura o de asistencia, cuántas descargas, cuántas visitas en una web, cuánta actividad en tiempo real con una landing page y un cliente. Ya van a ver otras métricas y plantillas que les vamos a dar que van a servir para que nos podamos preguntar si estamos ejecutando de manera correcta nuestra estrategia de prospección. Luego tenemos nuestra manera de poder medir la parte de la conversión, que son casi las mismas preguntas pero formuladas en otros objetos. Por ejemplo, ¿cuánto tráfico o landing se generó en nuestra landing page de la video oferta matadora, de lo que es el BCL? De ese tráfico que se generó, que en este caso pusimos 10,000, ¿cuánto tráfico se generó en el Book Appointment? Porque una cosa es que lleguen directamente a la landing page donde solo van a ver un video y van a ver elementos que persuadan a que hagan clic a un botón, ¿de acuerdo? Una cosa es que lleguen a la video oferta matadora y vean el video, y la otra es que en ese mismo landing page hagan clic al botón que los va a llevar o al Book Appointment, que es el agendamiento de citas, o al botón que los lleve para hacer el pago en el carrito. Entonces, aquí vamos a medir cuánta gente o cuánto tráfico hubo en la landing page número 2, que es la tercera fase del plan de trabajo, la video oferta matadora, cuánto tráfico hubo, y de ese tráfico cuántas personas se registraron directamente. Del tráfico de la landing page de la video oferta matadora vamos a revisar el tráfico que luego se puede generar en el Book Appointment, porque como habíamos mencionado anteriormente, que lleguen al Book Appointment no significa que ya sea un cliente, porque al final puede ser como un carrito abandonado que no se registre. Entonces, lo que vamos a hacer es testear cuántas personas llegaron a la video oferta matadora, de ahí cuántas personas hicieron clic al botón que te envió al Book Appointment, al agendamiento de cita o al checkout del e-commerce, y de ahí cuántas personas concretaron la acción, cuántas personas registraron la cita, cuántas personas hicieron el pago, ¿de acuerdo? Entonces, si 10,000 personas subieron en un tráfico de la landing page, de ahí solo 1,000 personas hicieron clic al botón y de ahí llegaron al Book Appointment, y de las 1,000 personas solo 10 se registraron o hicieron la compra en el e-commerce. Y después de eso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que medimos? La asistencia del asesor, qué vendedor lo contactó después de la compra de e-commerce, qué vendedor lo atendió en el momento de la cita, cuántos WhatsApp contestó la persona una vez que agendó cita, tiempo de respuesta del cliente y del vendedor, cómo la administración y atención al cliente le dio seguimiento a esta persona para hacer la conversión. Entonces, en las plantillas que les vamos a dar, vamos a tocar más a detalle y más adelante cómo estos dos elementos son importantes y súper delicados al momento de evaluar los datos, porque recuerden, la venta solo se va a lograr cuando ejecutamos correctamente un plan de prospección y un plan de conversión. Si logramos estas dos cosas ejecutadas correctamente y analizarlas y traducir correctamente la información, vamos a tener como resultado las ventas. Eso es garantizado. Y por último, vamos a ver acá algo bien interesante respecto a lo que hablábamos del océano rojo, del océano naranja, del océano azul. Aquí podemos visualizar cómo hay diferentes nichos de mercado que se están testeando en el océano azul. Todos estos nichos de mercado se están testeando por medio de ads, ebooks, videoclases, workshops, videos virales, blogs, etc. Toda la información e interacción que se genere por medio de los ads aquí nos va a dar la pauta de qué tan caliente está el mercado, qué tan frío está, etc. Luego, en el océano naranja estamos testeando el servicio de intercambiar servicios jurídicos familiares. Este servicio, qué tan frío, qué tan caliente está de acuerdo al nicho de mercado que seleccionemos. Y por último, pues, ¿qué servicio que le estamos ofreciendo está más frío o caliente? ¿Cuál está más lejos o más cerca de que se concrete una compra? En este caso tenemos los nichos de mercado de maestros solteros para un servicio intercambiante de servicios jurídicos familiares, para al final venderle una consultoría o una auditoría podría ser. Todo esto por medio de un funnel de transacción. Entonces, si se dan cuenta, vean cuántos mercados podemos testear para un solo producto, para un solo servicio. Ahora bien,
Es importante destacar esto. Todo esto que está en morado se puede ver representado en diferentes cosas. Blogs, ebooks, webinars. Al final son esos activos o elementos que nos van a permitir llamar la atención. Esta parte verde de acá de servicios de integrar lo podemos visualizar o nos los podemos imaginar como la videooferta matadora. Por eso solo tenemos uno. Una videooferta matadora nos puede servir para testear diferentes imanes de leads. Por eso es interesante la parte del plan de trabajo, porque si bien podemos dejar una misma videooferta matadora, podemos testear diferentes intereses por cada ebook. Recuerden, cada ebook, cada webinar, cada videoclase va enfocado a un nicho en particular. ¿De acuerdo? Ya cuando lleguen a la videooferta matadora prácticamente es una presentación general, podría ser, o hasta se podría también anichar, solo que eso nos limitaría un poco en el uso de la herramienta, pero lo veremos más adelante. El punto que quiero que veamos acá es cómo en el océano azul tenemos la gran oportunidad grande de testear diferentes mercados con Google y Meta, redirigirlos a un servicio, intercambiar, para luego hacer un cierre en concreto de una compra. Y te preguntarás por qué dice acá servicios jurídicos familiares y aquí una auditoría. Porque en un servicio intercambiar, yo aquí le puedo ofrecer a la persona en mi videooferta matadora que le voy a regalar o le voy a intercambiar un servicio jurídico a cambio de una cita. Dame esa cita y te doy ese servicio jurídico de 1 hora gratis. Y ya ahí yo ya me voy a encargar de hacer que compres, de hacer el cierre, de presentarte ahora sí que lo último para que pueda convencerte y hacer la transacción final de que me compres mi producto o servicio. De todos modos, más adelante lo vamos a ver y vamos a ver igual cómo esto cobra más sentido cuando querramos montar nuestra legión de funnel de ventas, que es prácticamente un ejército de funnels de venta atacando diferentes nichos de mercado, generando tráfico a nuestro videooferta matadora que luego lo convierta en una venta. ¿De acuerdo? Y pues esto es lo que hoy vamos a ver, hoy lo que prácticamente nos interesa saber y lo que quiero que se lleven el día de hoy con esta lámina y con esta clase es cómo se compone y cómo podemos desglosar un funnel de ventas. En la anterior clase vimos qué es y por qué lo necesitamos y cuáles son sus elementos, cuáles son sus secciones importantes a tomar en consideración para que lo podamos ejecutar. Aquí lo que hicimos es desglosar todas las etapas del funnel de venta, cómo se comportan cada una de ellas y sobre todo qué preguntas nos tenemos que hacer para saber si estamos avanzando correctamente. Les voy a invitar que hagan las estrategias y los ejercicios prácticos que tenemos aquí en una hoja. No requerimos programar nada ni mandar a cotizar nada, solo todo en hoja y en papel o en un Word. Plasmar las ideas para que de ahí empecemos a transformarlas con las herramientas. ¿De acuerdo? Nos vemos en la siguiente clase. Alfonso Quijano aquí. Espero que les haya gustado la clase y recuerden, esto no son magias ni mentiras, solo son ventas con procesos y tecnología. Nos vemos en la próxima.